Ok, me parece que estamos todos. Ujú, listo. A ver, lo que vamos a ver el día de hoy, o sea, bueno, todos ya me conocen, soy Giancarlo Barbieri, vamos a ver el día de hoy una capacitación de lo que es primeros auxilios básicos, ¿no? Los primeros auxilios se subdividen en varios tipo de atención y de acuerdo a las destrezas del personal, ¿no? Tenemos que ver que los primeros auxilios vienen a ser las acciones primarias inmediatas y que se tienen que realizar de forma eficaz y eficiente para poder garantizar que la persona o la víctima, en este caso vamos a hablar ya como víctima, no paciente todavía, es como víctima, pueda mejorar su condición de salud, garantizar el traslado a un centro médico, asegurar una pronta recuperación o en su defecto hasta salvar la vida. Esto es muy importante. Vamos a entender que los primeros auxilios es todo está preestablecido, no se inventa nada. Se tiene que tener ciertas destrezas, competencias, como les digo. Si es que uno no sabe, es preferible no hacer, pero sí activar el llamado a los servicios de emergencia, ¿no? Al SEM, van a encontrar ese término bastante, a los servicios de atención médica o servicios de emergencias médicas, ¿no? Vamos a ver en sí algunas definiciones, como les digo, y vamos a entender los cuatro objetivos primarios de lo que es los primeros auxilios básicos, ¿no? Conservar la vida, como les digo, muy importantísimo, evitar complicaciones físicas y psicológicas. Ojo, las complicaciones que tiene un paciente que sufre un trauma, no hablemos todavía como trauma de toda acción que genera una fuerza física en nuestro cuerpo que va a generar una lesión, sino vamos a hablar ya de la parte psicológica. Eh, toda acción de emergencia genera un trauma. La persona va a demorar en recuperarse. Muchas veces va a necesitar hasta apoyo externo para poder recuperarse. Y esto es normal. Dentro de la recuperación de un paciente está establecido dentro de todos los protocolos médicos o todos los tipos de forma de trabajo y diagnóstico médico, la atención psicológica o psiquiátrica del paciente para su posterior recuperación, ¿no? Eso es algo básico, básico. No quitémonos la idea de cabeza, no, que uno va al psiquiatra, al psicólogo porque está loco. Después de un trauma es necesario. Muchas veces las personas no lo están usando, perdón, un ratito, el ruido ambiental a veces molesta acá. Como les digo, o sea, es algo que está. Ayudar a la pronta recuperación. Un paciente que sufre un trauma va a recuperarse más rápido si las acciones iniciales fueron prontas y fueron adecuadas, ¿no? Ha pasado. Y asegurar el traslado de una víctima a un centro asistencial. Esto es también muy importante. Ojo, muchas veces vemos escenas donde un paciente es trasladado en un vehículo no adecuado. Yo sé que en la actualidad el servicio de atención médico de urgencias, las ambulancias bomberos, de salud, ambulancias particulares, están muy condicionadas. Se está realizando un trabajo muy condicionado y un trabajo que es muy hasta riesgoso, ¿no? El traslado de una persona es de forma adecuada, no es cual paquete. Vamos a ver escenas en la televisión que, por ejemplo, policía o serenazgo llega, lo suben a la tolva de una camioneta a una persona y esto pues ni siquiera va a poder ayudar a una recuperación pronta. Esto es lo que al contrario, muchas veces va a complicarle la vida a la persona. ¿Por qué? Porque no hay una posición correcta, puede haber una tracción de un hueso fracturado, puede haber una tricción, etcétera. Y esto va a generar una mayor lesión a la persona. Vamos a ver que en este caso, en esta cadena, como vieron en un principio, esto es una cadena que todos los eslabones interactúan y se interrelacionan. Esta cadena nace en una parte importantísima. Cuando ocurre una emergencia o una urgencia, tenemos que entender esos dos términos también, se tiene que activar a los servicios de emergencias médicas, al SEM. En nuestro país, el Servicio de Atención Médica de Emergencia lo administra quién. En este caso lo administra MINSA a través del SAMU, el Servicio Médico de Atención de Urgencias. Servicio de Atención Médico de Urgencias, el SAMU, es un equipo profesional preparado con unidades especiales, especializadas en la atención en lo que es el prehospitalario de las víctimas. Luego, ¿quién sigue en la cadena? Bomberos. Bomberos tienen unidades de ambulancia con personal capacitado, entrenado en lo que es atención prehospitalaria, sobre todo en lo que es en la actualidad el soporte de trauma, lo que es primeros auxilios básicos en lo que es trauma. Ya se dejó de lado
les digo, ya se dejó de lado bastante lo que es la atención de enfermos y atención de pacientes en casa o domiciliarios, o pacientes, como nosotros le decíamos, pacientes comunes o continuos. Por ejemplo, hipertensiones, diabéticos, eso ya no los atendemos. Tiene que atender los SAMU o las unidades de ambulancia de salud. ¿Por qué? Porque ya la ley cambió con el tema de la pandemia. Con el tema de la pandemia, quienes van a administrar o quienes van a proveer un auxilio en caso de enfermedad debe ser esos tipos de unidades de SAMU y de salud. ¿Por qué? Porque tienen un nivel mayor, tienen un nivel de mayor de preparación, tienen personal capacitado, va un médico, un enfermero y un piloto paramédico, un piloto técnico en enfermería, que los cuales van a realizar acciones mucho más allá y que la capacidad instalada de ellos es mucho más. Ellos pueden suministrar medicamentos, por ejemplo, y pueden atender a un paciente para no trasladarlo. O sea, que ellos qué van a hacer, como hay un médico, puede hacer un diagnóstico previo y puede hacer un diagnóstico final en el lugar, ¿no? ¿Para qué? Para que no lleguen al hospital. Porque en la actualidad estamos entendiendo que los hospitales son lugares donde la carga viral es muy grande y puede haber mucho más contagios. Para pacientes COVID, ojo, para pacientes COVID, ¿quiénes manejan estos traslados? Es salud y SAMU. Pero la principal responsabilidad, de acuerdo a la ley que ha dado el Estado, o la normativa, en pocas palabras, es salud. Y salud es el administrador de los lugares de aislamiento y de las atenciones primarias, junto con los hospitales de MINSA a través del INS. Pero es salud es en quien encarga. Mucho vamos a ver esas ambulancias nuevas, bonitas, grandotas que tienen, nosotros las conocimos como las Omega, porque están con un nombre de letras griegas. Las Omega son ambulancias COVID. Ellos solamente se dedican a trasladar pacientes COVID entre hospitales o de entre domicilio hospital o domicilio vía de aislamiento, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta para poder saber a quién llamar, cuándo llamar. Números de emergencia, 116, bomberos, 106 SAMU y salud el número que le corresponda de acuerdo a la zona o a la zonificación. Los metropolitanos o los OVAP, ellos tienen ciertos números para la atención con los hospitales en la interconexión. O si no, al 103, al INS, al 113 también. Al 113 también para poder comunicarse y contactar en caso de ser un paciente COVID, ¿no? Por bioseguridad que debemos entender, en la actualidad la bioseguridad es un elemento muy importante en cualquier atención. Tenemos que entender de que no podemos abordar un paciente o no podemos tratar a una persona directamente sin tener medios de bioseguridad. ¿Por qué? Ya vamos a verlo más adelante en lo que es aseguramiento de escena. La bioseguridad lo que va a hacer son normas y medidas para reducir el riesgo de contagios. En la actualidad, los contagios el riesgo de contagio es muy grande. Es más, si nos damos cuenta, los protocolos han cambiado. Vamos a verlo un poquito más adelante también. Vamos a tener que hacer la seguridad y de lo que es en lo que es el profesional o la persona que va a atender es primero. En este caso nos dice la normativa que es la seguridad del capacitado en presión arterial. ¿Por qué? Porque es el primero que va a abordar, el primero que va a tener un contacto directo. O sea, no necesariamente la primera persona que vea a la víctima es quien va a atender. Es una persona que tiene una capacitación previa, una capacitación básica en una atención primaria. Normalmente se dice en presión arterial porque es la parte básica, es la parte que inicia el proceso de entrenamiento de una persona, ¿no? Asegurar a la persona es primordial. Vamos a ver que hay muchas maniobras que van a generar contacto con secreciones, contacto con lo que es la exhalación del paciente, contacto con sangre, en este caso también, no solamente con saliva o con el sudor, que también es un vector de contagio. Tenemos que tener en cuenta mucho eso y tenemos que protegernos. La principal misión es protegerse. Tenemos que cumplir con la misión, pero no debemos olvidar los riesgos presentes en la escena. O sea, nosotros no debemos dejar, ustedes como brigadistas, no deben dejar que eh, la adrenalina domine sus acciones. Es por eso que se pide que un brigadista sea una persona entrenada, capacitada y que tenga un correcto manejo de emociones. Si dejamos a una persona eh, atienda rápidamente y vehementemente a una persona puede colocar en riesgo su vida. Muchas veces, al atender a una persona de forma inadecuada, no tenemos una atención eficiente y eficaz, sino nos transformamos en una subemergencia. ¿A qué le llamamos una subemergencia? La emergencia inicial, luego viene una segunda parte en la que la persona o el rescatista o la persona que va a proveer
La primera atención se ve involucrado y se transforma en víctima, ¿no? Es muy importante. Nada justifica olvidarse de bioseguridad, nada, por nada. No, que está sangrando y ¿por qué no te pusiste guantes? No, porque el sangrado era muy grande. No interesa, no vas a perder más de 5 segundos. Un taponamiento hipovolémico, para meter un shock hipovolémico es rapidísimo. Un taponamiento hemostático es rapidísimo. No, esos 3 segundos que pierdes colocándote un guante no va a marcar una diferencia. La diferencia va a marcar en que puede que tú te contagies o una persona que no se coloca bien la mascarilla, etcétera. Tenemos que tener muchísimo cuidado en la actualidad, muchísimo. Los protocolos hospitalarios han cambiado de forma tan grande que, por ejemplo, es muy raro en la actualidad, por ejemplo, que un paciente que entre en paro en una unidad de cuidados intensivos COVID se le haga RCP, por ejemplo. Es muy raro que un paciente que presenta algún tipo de aislamiento o un tipo de control específico pueda tener ciertos protocolos que no se tienen que realizar en la actualidad, dada la coyuntura en que vivimos. Todo eso ha cambiado, pero nosotros con estas recomendaciones vamos a protegernos para poder seguir ayudando a las personas, ¿no? Primeros auxilios es la primera atención, grábense eso en la cabeza, primera atención que recibe la víctima en el lugar donde ocurrieron los hechos. Acá en este caso, ¿podríamos trasladar a una persona? Sí se puede trasladar a una persona, solamente en 2 momentos. Cuando hay riesgo físico de colapso estructural, o por ejemplo cuando existe el riesgo de que caigan o que caigan escombros, o en este caso se traslada inmediatamente a la persona y se le brindan los primeros auxilios en el lugar seguro, o cuando existe lo que se llama fuego a la espalda, cuando estamos en un riesgo de incendio y tenemos que el fuego está avanzando de forma rápida y no controlada y nos coloca en una posición de que puede bloquear una vía de evacuación o puede colocarnos en riesgo de vida. En esos son los dos únicos casos en que se tiene que preparar al paciente con mucho cuidado, sacarlo de la zona de riesgo para recién proceder a atender a la persona en un área segura, en un área donde nosotros tengamos la certeza o la seguridad de que nada va a pasar, ¿no? En otros momentos, no, se atiende en el lugar, no, pero que me duele un poco la rodilla porque no es el piso adecuado, no interesa. No, que la persona, muchas veces, si trasladamos a una persona mal o trasladamos rápidamente, podemos generar consecuencias lamentables o cosas que no deseamos, ¿no? Es un hueso roto que está en una fractura interna o una fractura no expuesta, una fractura cerrada, como decimos, al momento de estar astillado puede cortar una vena, puede cortar un ligamento, cortar una arteria y puede generar una lesión mucho mayor, donde sí la vida pueda colocarse en riesgo. Una fractura de un hueso grande también puede generar lo mismo. Por eso tenemos que trabajarlo, estabilizar al paciente para luego ser retirado o trasladado en un lugar mediante los medios oportunos y adecuados, ¿no? Vamos a ver esto, el paz. ¿Qué significa paz? Significa proteger o protege, auxilia y socorre. O avisa y socorre. Protege, avisa y socorre. Antes le decíamos auxilia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el proteger? ¿A quién protegemos? A ver, ustedes, ¿a quién creen que se protege o que inicialmente se va a proteger? A ver, alguien que participe. A ver, ¿están conectados? Protegemos tanto nuestras vidas como la de nuestros compañeros en este caso, Ex- o el accidentado. exacto, Ramón. Lo primero que tenemos que proteger es nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no protegemos la vida de la persona que va a auxiliar, ¿quién va a poder auxiliar después? ¿No? Eso es algo que es muy importante. Acá olvídense que acá no existe el vida por vida. Esto no existe. Se tiene que salvar una vida, sí, pero no exponiendo ni arriesgando la vida de los demás, ni la vida de los equipos de respuesta. Es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que nos dice? Serenidad. Tenemos que mantener la serenidad, evitar el pánico. Si es que yo no controlo emociones, si es que yo tengo miedo, por ejemplo, a la sangre o al ver una situación que pueda generar una alteración o un estrés mucho mayor a mí, tengo que dar un paso al costado. Tengo que esperar o buscar a alguien que sí se encuentre sereno, que tenga la capacitación para que pueda iniciar el procedimiento de auxilio. Es algo así muy, muy importante, el desapego a poder. Es muy importante en lo que es equipo de respuesta. Yo no puedo,
no sé, dudé, tengo que dar un paso al costado, pero no significa que doy un paso al costado y me voy. Puedo seguir haciendo acciones de apoyo, puedo llamar por teléfono, puedo movilizar escombros, puedo preparar, traer equipo a necesidad. O sea, eso es algo muy importante. Lo siguiente, indagar la causa exacta de qué pasó, averiguar, entender la cinemática de la emergencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? Es muy difícil a veces atender a una persona cuando se sabe, no se trabaja a ciegas. Pero si tú sabes todo lo que pasó, tú puedes prever todo lo que puede pasar y puedes prepararte para responder ante cualquier situación que pueda tornarse de una forma no adecuada, ¿no? Pedir ayuda al SEM, activación del SEM, rápidamente, llama al SAMU, llama a los bomberos, o si tienen una ambulancia particular por un EPS, se llama también, o sea, no hay ningún problema. Quien llegue primero es quien va a atender. Y ojo, esas atenciones no son cobradas, son atenciones de emergencia gratuitas y que son efectivas, ¿no? Quitar o disminuir las causas que provoquen accidentes. Por ejemplo, como les mencionaba, quitar escombros, muebles, etcétera, sin tocar al paciente y asegurándonos de que nosotros no nos podamos comprometer o nos podamos lesionar, ¿no? Muy importante. Examinar rápida y cuidadosamente al accidentado. Hacer lo que se llama un barrido. Lo que es la evaluación inicial, ver si la persona respira, si la persona está consciente, si existe sangrados. Eso es muy importante para saber hacia dónde vamos a apuntar o qué tipo de lesión vamos a encontrar, ¿no? Eso es lo principal, eso es el PAS. El protege, avisa y socorre, ¿no? Vamos a ver, ya en este caso viene la atención, ya el contacto directo. Ojo, este protocolo, hasta hace unos cuantos años, según la norma de AJA 2016, era ABC, era abrir vía aérea, la respiración y la circulación. En el 2020 hizo AJA, sacó una nueva norma, AJA es la Asociación Americana del Corazón, que es quien norma o quien regula todo lo que es el trabajo, lo que es atención prehospitalaria y lo que es atención de pacientes. Lo que indicó es que no, la evaluación de que se hicieron era que lo primero que teníamos que asegurar era que el pulso, el flujo sanguíneo tiene que ir. Y esa sangre que va a circular en nuestro cuerpo va a tener el nutriente del oxígeno. O sea, va a mantener a la persona sin necesidad nosotros de hacer una respiración boca a boca, como antes lo hacíamos. En este caso, la vía aérea se permeabiliza con una maniobra que se llama frente-mentón. Cuando no es trauma, se eleva el mentón y se va, perdón, se eleva la frente y se baja el mentón. ¿Para qué? Para hacer que la lengua descanse o repose. ¿Qué pasa si es que no se mantiene así? La lengua puede retraerse y puede generar una obstrucción de vía aérea. En este caso, si es que es trauma, se hace lo que se llama tracción mandibular. Les vamos a enseñar eso también en la parte práctica. La tracción mandibular viene a ser colocar dedos en las sienes, hacer como una E en nuestra mano, inmovilizar la cabeza y desplazar con nuestros pulgares el maxilar inferior. Lo que va a hacer esto es doloroso, sí. Va a hacer que la lengua se retraiga y descanse. Esto se hace en caso de trauma. ¿Por qué? Porque no se mueven las cervicales. Cuando no es necesariamente, o sea, hay un desmayo, la persona sufre algún tipo de shock y la persona se torna inconsciente, se debe asegurar de la forma frente-mentón porque no hay un trauma. No hay riesgo de la tracción cervical, ¿no? Luego se abre la vía aérea y luego viene el ver, oír y sentir, el famoso voz, que es ver si la persona está elevando la parte del tórax, que significa que hay permeabilidad y está ingresando aire. O sea, el flujo es un flujo continuo de aire que hace que el tórax se eleve. Es una acción que es inherente a la persona. Es algo que el cerebro controla, ¿sí? Pero que la persona no tiene necesidad de ordenar. Ojo, en un estado de inconsciencia severa, la persona, el cerebro puede entrar en fase de que comienza a disminuir valores y podría ordenar la parada de lo que es la respiración. En este caso hablaríamos de un paro respiratorio. En este caso se tiene que de forma mecánica ingresar o hacer el ingreso o la insuflación del aire para que la persona se pueda mantener ventilada. Ojo, son maniobras que lo vamos a ver en la práctica, son muy rápidas, son muy importantes, pero ¿qué garantiza? Garantiza de que ustedes con esto
ya hicieron casi la mayor parte de la atención. Y ya pueden esperar hasta que llegue una ambulancia o, en el caso, ustedes estabilizar y preparar para un traslado, ¿no? Esperemos, normalmente la gente dice, sí, pero las ambulancias demoran mucho. Sí, demoran. Tráfico, no hay una cantidad muy grande, etcétera, pero siempre llegan, hay ese soporte. Y ese soporte va a garantizar que esa persona va a sobrevivir, ¿no? Vamos a ver lo que es una evaluación de escena. Vamos a ver primero seguridad y situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo? Lo primero que hacemos es un barrido. El barrido rápido, que es el reconocimiento visual. Vamos a identificar riesgos posibles, vehículos inestables o con riesgo de incendio, accidentes donde encontremos estructuras eléctricas o de tensión, o de alta tensión, eh, cuando están involucrados materiales peligrosos, muchas veces esas situaciones no van a permitir que nosotros realicemos una acción correcta, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una foto que vamos a trabajarla en unos minutos, vayan viéndola, y vamos a tener en cuenta de que tenemos que hacer una evaluación. Y luego viene que en la escena nos va a dar la cinemática de qué pasó. Y esto con la situación, vamos a valorar la situación, confirmación del lugar exacto, cantidad de víctimas, impresión de la lesión de los pacientes o cuántos pacientes hay, qué tipos de lesiones tienen, posibles riesgos añadidos, por ejemplo. Vamos a ver, y necesito dos personas que me describan esa imagen. A ver, ¿qué es lo que podrían ver? Vamos a ver la seguridad de la escena y quiero que la otra persona vea lo que es la valoración o la situación que se puede encontrar. A ver, ¿quién participa? Ramón, tú fuiste el último en participar. Tú escoge quién participa después de ti. No, que sea al azar, para la tele, que No, cada quien tome la palabra. a veces la democracia no funciona. Existe la dedocracia. Vamos, a ver, alguien que describa la escena. A ver, vemos una persona que está desplomado, al ¿Ya? parecer, no fue de tanta altura, porque Consulta, vemos un consulta. descanso. A ver, Fátima, consulta. Tú vas a ver si seguridad o situación. Situación. Situación, perfecto. Dale, continúa. Correcto. A ver, a lo que puedo ver a primera vista, puedo deducir de que la persona estaba distraída porque tenía el celular en la mano. Perfecto. Ahora, asumo de que no se ha desplomado a tanta altura porque hay un descanso, o sea, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco Ujú, peldaños y hay un ujú, descanso. Entonces, ujú, asumo de que, por ejemplo, no se ha caído no sé, de una bajada directa desde un segundo piso a un tercer piso, de un claro. segundo piso. Entonces, asumo de que se ha caído desde el descanso. Ujú, No veo ninguna fractura, al menos visible, no ujú, veo rastros de sangre. ujú, Eh, sí, 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 eso sí. Bueno, y que está sola, ¿no? Bueno, ujú, también. O sea, para ahí también más o menos despejar de que ha ujú. sido otro golpe, una discusión, alguien le ha empujado, no lo Exacto. sé. Perfecto. Vamos a describir ahí. Pero tú has descrito no hay fractura y no hay sangrado. Muy importante. Pero quiero que te des cuenta y se van a dar cuenta ustedes una cosa. Miren la posición de las manos. Miren la posición de la cabeza. Está para un lado, Exacto. Ha habido un impacto directo a la cabeza. En ese claro. caso, traumatismo cervical. Inmediatamente debemos asumir un No, a traumatismo. fractura yo me refiero a que algo se ha roto y No, está ahí, no, visible. claro, claro. O sea, A fracturas ese nivel, ¿no? expuestas. Fracturas Claro, expuestas, claro. a ese nivel. Pero en este caso tenemos un Está haciendo algo traumatismo. dislocado ahí, fácil por ahí que no estoy viendo, ¿no? No, claro, o sea, eso ya se tiene que ver con una evaluación, la siguiente, la evaluación secundaria. En la evaluación inicial lo que vamos a ver en este caso es, hay una paciente que tiene un trauma cervical posible. ¿Podemos moverla rápidamente? ¿Podríamos moverla? No, 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 no. Habría que primero ver si ella misma se puede mover por ella sola. Exacto, ver si es que hay lo que es la estabilidad del paciente. Si el paciente, ¿qué te puede referir? Si hay sensaciones, si hay hormigueos. En este caso, pues si se ha tornado inconsciente, inmediatamente es llamar a los servicios de emergencia y que con equipos especiales poder estabilizar. En este caso podemos permeabilizar vía aérea, sí se puede permeabilizar y sobre todo no desplazar. La lesión ahí puede ser muy grave. Y si nosotros movemos inadecuadamente a un paciente así, ese paciente puede tornarse mucho más crítico. A ver, ¿quién ve seguridad? Vamos a ver quién participa. Jackson. Gerson, No, Jackson.
Jackson, Jackson. A ver, Jackson, tú mismo eres. Mi Seguridad de la escena. brigadista estrella. Tu brigadista estrella, ok. Ya está con definición y todo. A ver, Jackson, ¿qué ves ahí? ¿Qué harías en tema de seguridad? Jackson está ahí. Jackson. Ramón, ¿sabes algo de Jackson? Estaba conectado. A ver, déjame asomarme a ver si está ahí en el área del laboratorio, por favor. No hay problema, yo lo hago, no se preocupen. Vamos a correr porque tenemos una hora nada más. Aseguramiento de escena. Lo primero, no le saquen nada de las manos, puede ser evidencia, no se sabe. Lo siguiente, cableado eléctrico no hay. Se puede presumir que ha sido un resbalón, una caída, la persona está utilizando tacos en una lugar con alfombra, ha estado distraída, no tiene, por la cinemática nada más, vemos que ha tenido las dos manos ocupadas, o sea, no estaba agarrándose la baranda de la escalera. La caída puede haber generado, pues, un impacto en la zona frontal, puede haber generado una lesión y quizás hasta la muerte. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de ingresar a ese lugar, no moverla, no llamarla, no, hay mucha gente que se desespera y quiere hasta la zarandea al paciente, y esto pues es mucho más riesgoso y mucho más peligroso. Tenemos que mantener calma, alejar a todas las personas que no tienen nada que ver en el lugar y proceder a darle los primeros auxilios correspondientes, una tabla rígida, un collarín cervical y quizás solamente inmovilizarla, nada más. Pero ¿y quién la ayuda? Se llama, se activan los servicios de emergencia, llegan las unidades especializadas en trauma y comienzan a hacer el desplazamiento. En este caso, tendrían que hacer una maniobra de desplazamiento lateral o de lateralizar al paciente para colocar una tabla rígida y poder trasladarla correctamente a un centro asistencial, colocándole un inmovilizador los inmovilizadores de cabeza y colocándole un collarín cervical. ¿Para qué? Para garantizar que esa lesión que pueda haber en las partes de las cervicales no genere muchos más problemas, ¿no? Vamos a ver signos vitales, muy importante. Los signos vitales son los primeros que debemos encontrar en una persona y son los que van a asegurar que esa persona se encuentre viva. ¿Cuáles son los signos vitales? Por excelencia, mucho más fáciles de encontrar. Respiración, pulso, temperatura y presión arterial. Cualquiera ausencia o variación de estos nos va a indicar que esa persona se puede tornar crítica. La respiración, el pulso, la temperatura y presión arterial. Si no hay en una persona, se podría dar que esa persona está entrando en un shock. Y el shock puede generar un paro, una parada, o no, como dicen los sexos americanos, un arresto. En este caso, un paro respiratorio, un paro cardíaco, un paro de la circulación, o una lesión que pueda generar un aumento de temperatura, una disminución de temperatura o una variación de lo que es la presión arterial podría generar o desencadenar algún tipo de reacción en nuestro cuerpo que pueda generar o va a poner en riesgo nuestra vida, ¿no? Vamos a ver signos vitales. El pulso, lo primero. El pulso viene a ser la expansión de las venas o arterias al momento del flujo continuo. El corazón genera dos movimientos, que es el sístole y el diástole. Sístole, bombea, diástole, succiona. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. O sea, es un ritmo. Por eso mantengan el corazón, mantiene un ritmo, el ritmo cardíaco. El pulso se va a encontrar al momento de que hace el sístole, amplía y baja. Cuando pare esa sensación, esto es el movimiento cardíaco. Sístole, diástole, sístole, diástole. Ese golpe en las ondas, se llaman ondas sinusales, lo que va a hacer es marcar el pulso, la cantidad de pulsaciones que tenemos. ¿Cuánto es una cantidad de pulsaciones normales en una persona? Entre 90 a 70, cuando estamos en, estado, no, en un estado normal. Menos de 70 puede quizás cuando una persona está en un tema de descanso, el corazón no va a bajar mucho, y puede elevarse cuando la persona se encuentra sometida a estrés o a ejercicio físico. Cuando existen valores mayores, en 115, 120, ya se consideraría lo que es una, eh, cuando el corazón ya comienza, es una taquicardia. Taquicardia puede ser ventricular o auricular, dependiendo de la onda sinusal, que eso se tiene que evaluar, eso lo evalúa un paramédico, un médico, pero
Cuando hay una elevación muy rápida, algo está mal. ¿Por qué el corazón está bombeando? Muchas veces porque estamos teniendo una dificultad respiratoria o estamos en un cuadro febril. En esos casos el pulso se dispara. Cuando el pulso baja, cuando hay una obstrucción, un golpe, cuando hay un coágulo, etcétera, un proceso de enfermedad, diabéticos, etcétera, podría generar que ese pulso comience a disminuir y la palabrita es bradicardia, cuando baja a menos de 60. Un paciente bradicárdico puede tornarse crítico, puede entrar en paro rápidamente. Un paciente taquicárdico también puede entrar en paro rápidamente. ¿Pero cuándo? Cuando el corazón se fatiga, lo que va a hacer es infartar. ¿Ya? Hay mucha diferencia entre paro cardíaco e infarto. Eso quiero que tengan en cuenta. Infarto viene a ser la lesión que se comienza a generar en el músculo cardíaco y que pues, va a generar que ese corazón deje de trabajar correctamente y pueda entrar en paro, ¿no? ¿Dónde encontramos el pulso? Pulso carotidio, el más rápido. Nosotros colocamos nuestra mano acá. Nunca el pulgar, por favor. Nunca el pulgar. Nunca por nunca. El pulgar tiene su propio pulso. Tiene una vena y una arteria que corren por él. Y va a marcar un pulso. Muchas veces tiene pulso, el paciente está muerto, pero le tocan con el pulgar y encuentran, pero su pulso, no el pulso del paciente. Con estos dos dedos se coloca en la zona de la glotis, se desplaza hacia un costado y se presiona. Ahí está su pulso. Pulso carotidio, el pulso pedial, cuando por ejemplo tenemos pacientes que no podemos encontrar carotidio o radial, le buscamos el pedial, sobre todo en los niñitos, en los neonatos, en los bebés, se le sacan el pedial. ¿Por qué? Porque sus manitos y su cabeza la están moviendo, en cambio sus piecitos es mucho más fácil de controlar, ¿no? El pulso radial de la cultura de una muñeca, se desplaza hacia un costado, ahí está nuestro pulso, nunca con el pulgar, acuérdense, y el pulso inguinal o anterofemoral. Este pulso se encuentra, es un pulso que se maneja mucho en lo que es hospitalario, y tienen que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se va a tomar. A veces en pacientes quemados se tiene que buscar cuando la quemadura es extensa en cuerpo, se busca el pulso inguinal o el anterofemoral. El tema es de que muchas veces las personas piensan que hay tocamientos indebidos. Tenemos que respetar el pudor también, ¿no? A veces va a parecer gracioso, pero sí, muchas personas no saben lo que están haciendo. Muchas personas no saben lo que tú estás haciendo por atender a un paciente, por ayudar a una persona. A mí me pasó una vez, estuve atendiendo a un niño, yo trabajaba en una entidad financiera, todo el día con saco y corbata. Yo trabajaba en la unidad legal de un banco y hubo un tema de que vio un atropello y me acerqué a ayudar. Yo soy paramédico, soy técnico de urgencias médicas, mejor dicho. Me acerqué a ayudar, era una fractura de cadera. Y yo lo que comienzo a ver quería ver las crestas ilíacas y quería ver la cavidad, la cavidad de la cadera para ver para poder ver cuál ha sido el desplazamiento y saber más o menos cuál es la inmovilización. Y era una criatura. Yo comienzo a tocar su pierna y comienzo a hacer, avisé, soy paramédico, soy bombero, déjeme atenderlo. La gente entendió, pero un sapo que estaba por ahí, no parece que no escuchó, y cuando vio que agarré al niño me metí un bolsazo en la cabeza con una olla, creo, y me noqueó. Maldito desgraciado, ¿qué le estás tocando? Me dijo. Lo único que recuerdo, porque yo estaba medio zombie, pues. Y la gente, oh, está ayudando, que muchas veces la ignorancia de las personas puede atender. Y lo que estaba buscando era buscar entre la cavidad de lo que es el cóndilo femoral para ver, encontrar si es que había el desplazamiento. Y si había desplazamiento, si había rotura del cóndilo femoral. O sea, tenemos que entender eso. O sea, yo lo que voy a hacer es, o sea, sé primeros auxilios, déjame ayudar. Y siempre con esta recomendación. ¿Ven? Las manos adelante. Y eso lo vamos a ver en la práctica y les voy a explicar. Es una forma de atención y contención de gente. Esto fue encontrado en los equipos de atención de respuesta a emergencias o respuesta rápida en los Marines de los Estados Unidos, que simulan que, o sea, si ven mi volumen, por ejemplo, yo soy pequeñito, yo mido 1,80 m casi, lo que hago es elevo mis manos y las elevo un poco. Expando mis manos y las elevo. En ese momento ya no mido 1,80 m. Para las personas estoy midiendo casi 2 metros. ¿Por qué? Porque ocupa un volumen mayor. En este caso, mi atención va a estar dirigida a la persona que va a atenderme. Es por eso que se hace esa maniobra. Oye, sé primeros auxilios, déjame atender. O sea, ganaste atención, cortaste cono de visión y ya la persona puede entrar en interacción y contacto contigo y puedes atender al paciente, ¿no? Estructura, vamos a ver primero lo que es la seguridad, el reconocimiento, la evaluación, el control y la información. Lo más básico que van a encontrar, eso es lo que tienen que manejar. Tienen que manejar esto, tienen que saber controlar esto, así que puedan
encontrar y saber cómo van a hacer la evaluación de pulso, la evaluación que van a realizar. Hemorragias, ya vamos a lesiones, ya vamos a comenzar a meternos más en lo que es lesiones. Por ejemplo, las hemorragias tienen que ver bastante con el pulso. Van a ver lo que es la salida de sangre por un vaso sanguíneo grande como consecuencia de la ruptura o la fractura del mismo, ¿no? Hay tres tipos de hemorragias que van a ir dependiendo del lugar o del tipo de vena que vayan a hacer. Por ejemplo, tenemos la vena, las hemorragias arteriales. Las hemorragias arteriales es salida intermitente de sangre rojo brillante, tipo la película, esa película de terror cuando cortan y ven que hay un chisgueteo y salpicadura de sangre. Esa es una hemorragia arterial. Venosa, cuando existe salida continua de sangre roja oscura. Esa sangre no es nutrida, es una sangre que, como una vena que está llevando sangre que va a llevar hacia la zona para lo que es la zona del corazón para que sea bombeada y se produzca el proceso de purificación con lo que es el oxígeno y la limpieza a través de los riñones. Esa sangre es una sangre, se podría decir sucia porque no viene no está enriquecida con no tiene el transporte del oxígeno necesario, es roja oscura. Por ejemplo, cuando ven eso en las heridas de bala, por ejemplo. Herida de bala, una persona está en el piso y vemos que el charco comienza a expandirse. Al momento de voltear vemos que hay una salida en borbotones, no es una salida de chisgueteo, o sea, no es una salida igual de peligrosa si no se controla. Y la capilar, que viene a ser pues en poca cantidad cuando se cortan o se raspan, ¿no? Puede tornarse peligrosa dependiendo. Una hemorragia capilar puede tornarse peligrosa sobre todo en los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad preexistente, por ejemplo, la hemofilia o la diabetes. Pacientes que son hemofílicos es la pérdida del factor de coagulación, factor 8. Normalmente tienen que utilizar factores coagulantes externos y cuando uno es diabético sufre también del factor de coagulación. Muchas veces esas infecciones, esas pequeñas lesiones o esos cortes insignificantes se tornan severos y pueden generar lesiones mayores, lesiones de úlceras. ¿Por qué? Uno, no se va a circular, no va a haber la correcta circulación. Dos, no va a haber una correcta coagulación. Y tres, es un foco muy grande para el ingreso de una infección. Si hay una infección, pone en riesgo la parte que se está comprometiendo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta y saber cuándo vamos a poder ver y atender a un paciente. Tenemos que saber qué enfermedad preexistente tiene. Si es alguien en la calle, se tiene que atender y siempre se recomienda que vaya a un centro de salud o se le recomienda que sea atendida por un profesional de la salud, ¿no? Tratamiento, lo vamos a hacer en práctica, presión directa. Aplicar presión directa con una herida con un apósito. Si ese apósito se llenó de sangre, no se retira, se deja y se coloca otro apósito encima. ¿Por qué? Porque ese mismo apósito que está todo ensangrentado y que mucha gente puede pensar que da asco, lo que va a hacer es una presión hemostática. Como la sangre va a entrar en coagulación, va a ser un parche, va a entrar a ser un parche hemostático que va a pegarse y va a generar un taponeamiento de la salida. Luego se coloca con un vendaje compresivo. Ojo, no se coloca la venda así a estrangular la extremidad porque lo que podemos hacer es necrosarlo. Tenemos que hacer un vendaje con cierto ajuste para evitar que siga saliendo. Un consejo, muchas veces el personal femenino tiene un elemento en su cartera muy importante que puede ayudar a hacer un taponamiento, que son las toallitas higiénicas. Las toallas higiénicas en necesidad, si no hay apósitos, si no hay gasas, si no hay una venda correcta, se puede colocar una toalla higiénica. ¿Por qué? Son estériles y lo que van a hacer es succionar y hacer un taponeamiento. Va a evitar que haya una continuidad de pérdida. Pero esos son casos extremos, en caso de necesidad, que no hay, tenemos esto a la mano, se aplica. Nunca se apliquen algún tipo de ungüento, algún tipo de elemento externo o pongan un trapo. O sea, puede ser un polo, una toalla, limpio. Muchas veces yo he encontrado pacientes con trapos de taller, o wipe. Esos generan partículas que van a generar pues, posibles infecciones. Cuando hay una herida, agua, solamente agua, agua corrida. Pongan la mano bajo el caño o el miembro si se puede colocar bajo el caño hasta que se limpie y luego proceden a hacer lo que se indica ahí, la presión directa. ¿Ya? No se echen petróleo, no se echen alcohol, no se echen eh, ají, no se echen cualquier otro elemento que pueda He causar daño. visto,
he visto muchas personas que Sí, cuando hacen esto se han colocado café. Usualmente allá era muy... sí, he visto. Yo he visto, Ramón, una quemadura severa, gente que se ha colocado ají molido. Yo decía, está loco, es un ceviche. ¡Wow! Sí he visto quemaduras que se echaban pasta dental, aceite, o quemaduras que se ponen tomate, pepino y lechuga, que se creen una hamburguesa. Tengan mucho cuidado. No está maniobrado eso, no está permitido. ¿Por qué? Porque son elementos que pueden generar un mayor daño. Sí he visto, sí he visto que se echan café. Yo hace poco llevé un curso, y bueno, estoy presente en un curso de atención en medios rurales, y he visto pues que el especialista que recomendaba, un especialista de Sebelica, que es la Corporación de Bomberos del Istmo en Costa Rica, y decían que se veía mucho, que se ponían café, bagazo de caña. No, decían, no se pongan eso. Taponea, sí, pero puede, como es algo orgánico, puede generar reacciones o puede generar contaminaciones e infecciones, que más van a ser lo que van a dañar que lo que van a ayudar a la persona, ¿no? Tengamos en cuenta eso, o sea, veamos siempre eso como una recomendación. He visto gente que se echa petróleo, se echa gasolina, eso pues, no es recomendable. Hasta orines. He visto cortes que gente se echa orines, porque eso va a ayudar a cicatrizar. Mentira. Eh, Esto va a contaminar, va a generar una infección. Cuando, por ejemplo, tenemos un corte, que es un corte venoso, un corte arterial grande, se tiene que hacer esto, la elevación del tratamiento de la extremidad y la presión distal en los puntos superiores, ¿no? Punto superior, para taponear y evitar que esa sangre se siga perdiendo. O sea, por gravedad, vamos a hacer que la sangre caiga y que ya no siga saliendo también. Es muy importante y es facilísimo, lo vamos a ver en la práctica también. En este caso, por ejemplo, cuando ya hay una lesión mayor, por ejemplo, un corte en una arteria, por ejemplo, la arteria femoral, 5 minutos puede matar a una persona, se tiene que hacer taponeamientos distales, presión distal. En este caso, trabajemos con la mano. Si es que no hay fractura, se puede aprisionarla con los mismos huesos. En este caso, si se dan cuenta, está aprisionando con las crestas ilíacas en la fosa ilíaca, está haciendo la presión en la fosa ilíaca para que pueda que el hueso de la cresta, que es un hueso grande, apriete junto con la mano y evite la salida de sangre. En este caso, el personal de atención médica lo que va a hacer inmediatamente es colocar una vía periférica y va a ayudar al paciente para que se pueda recuperar la sangre y hacer el taponeamiento correcto. En este caso, ya un personal médico o un personal paramédico calificado puede hasta ingresar algún objeto, una pinza, algo para poder pinzar la arteria o la vena que está fugando y hacer un taponeamiento. Cuando antes decíamos no se aplica el torniquete sí se aplica, solamente cuando hay un desmembramiento, ¿ya? Cuando hay un desmembramiento, se tiene que aplicar un torniquete. Y ese torniquete se tiene que ajustar y se tiene que informar. Hora de inicio. ¿Para qué? Para que cuando llegue al hospital, el médico sepa cuánto de tiempo tiene y pueda realizar o un ajuste o una soltura para que pueda la sangre comenzar a circular y evitar la necrosis. ¿Qué se llama necrosis? La muerte de un tejido, ¿no? Cuando no hay irrigación, el tejido muere y el tejido muere muy rápido. Tenemos que evitar eso, ¿no? Y eso solamente cuando hay desmembramiento. Y otra cosa, Dios no quiera, cuando ocurre esto, asegúrense que la parte que ha sido cercenada sea recuperada y sea llevada al hospital. ¿Por qué? La cirugía ha avanzado muchísimo. Yo le digo por experiencia, yo he visto pacientes perder dedos. Hemos llevado al paciente a los dedos y cuando los hemos visto nuevamente, han recuperado, no a 100% su funcionalidad de mano, pero están esos dedos ahí, siempre y cuando el corte haya sido limpio y haya mantenido algunas. Y los médicos, como les digo, en la actualidad, pues hacen maravillas y milagros. Lesiones en huesos, fracturas. Vamos a ver lo primero, que son las luxaciones, y lo otro que son esguinces. Luxación es cuando el hueso se sale fuera de su sitio. Existen las llamadas luxofracturas, cuando el hueso sale de su sitio y desplaza y adquiere una nueva forma, ¿no? El esguince es cuando existe una distensión brusca y violenta o exagerada de un ligamento o una pequeña ruptura. Eso va a ir de acuerdo al grado. Por ejemplo, van a escuchar esguince primer grado, segundo grado, tercer grado, hasta cuarto grado. Dependiendo de la gravedad, dependiendo de la fractura, de la rotura fibrilar que hay, se colocan pues algún tipo de yeso o de férula, etcétera. ¿Cuándo vemos esto? Cuando practicamos un deporte, cuando nos doblamos el tobillo, dolorosísimo.
en hombres, sobre todo cuando no nos gusta utilizar el calzado de seguridad de caña alta, cuando jugamos, hacemos un deporte. Yo he visto, vean, en deportes ese tipo de lesión de esguince es muy común. Y las luxaciones, por ejemplo, con una caída, un golpe, o cuando, por ejemplo, existe una mala maniobra, ¿no? Eh, yo he visto luxaciones, por ejemplo, al momento de jugar fulbito, a la hora de sacar un lateral, mueven mal el brazo, se salió el hombro. Eso es una luxación. Y eso, no somos el maestro Miyagi para calentarnos la mano y jalar como locos la extremidad para colocarla en su sitio. Pues lo que estamos haciendo es desgraciar más la herida, o lograr más la lesión. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente, inmovilización funcional, lo vamos a ver en la práctica, y traslado al hospital lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque una radiografía es lo que va a sacar extensión y desplazamiento. Y en este caso, el médico es quien va a colocar ese tipo de la unión o la articulación que ha sido desplazada. ¿Se puede colocar a esta articulación? Sí, solamente cuando personal es entrenado y cuando el traslado sea muy largo. Y otra cosa, cuando funcionalmente esa luxación interrumpa la circulación, ya sea arterial o venosa. Muchas veces se luxa a alguien y eso taponea una arteria. Vamos a ver un amoratamiento gigante y un edema. Edema es cuando se comienzan a llenar de líquidos un elemento y comienza a desplazar. Y en ese momento, inmediatamente al hospital. O si el personal está entrenado, en el lugar podría hacer una tracción y colocarlo en su sitio. Solamente personal entrenado. ¿Lo vamos a ver el día de la práctica? Sí. ¿Les voy a enseñar a hacerlo? No. Pero sí vamos a saber cómo inmovilizarlo. Tracciones no se ve todavía. Fracturas, lo que estamos hablando hace unos minutos. Fractura expuesta, fractura cerrada. Fractura expuesta o abierta cuando la arista del hueso sale y se puede observar. Fractura cerrada cuando hay no es visible esa rotura, pero, o no hay rotura de la piel, mejor dicho, pero vemos entumecimiento, vemos amoratamiento, vemos disminución funcional y lo más importante, dolor. Cuando la persona vemos que ya hay un amoratamiento, hay un desplazamiento, hay un edema, ya tenemos que asumir que es una fractura. ¿Quién la tiene que ver? El médico. Inmediatamente traslado a un centro médico para que con unos rayos X se pueda sacar la gravedad de desplazamiento y sobre todo el médico puede hacer la maniobra correcta o para encastrarla o para soldarla nuevamente. ¿Cómo vamos a enferulizar? Uno, colocar férulas va a ayudar a evitar dolor. Dos, prevenir daños a los músculos y a los vasos sanguíneos, los que les mencionaba. Evitar laceraciones, evitar restricción de flujo sanguíneo, lo que les mencionaba. Cuando un hueso se rompe a veces puede ser desplazado o tiene que ser trasladado de forma especial para que pueda evitar. Eso se llaman férulas de tracción, como por ejemplo en las piernas, sobre todo en la parte del fémur, que es el hueso más grande de nuestro cuerpo. Hay venas muy importantes y cuando se rompe un fémur, imagínense la fuerza que tiene que haber para romper un fémur, se tiene que colocar una férula de tracción para que podamos desplazar y evitar que ese hueso rompa una vena, ¿no? Evitar sangrados excesivos y evitar pérdida de sensibilidad, ¿no? ¿Vamos a enseñar a enferularlos? Sí. Pueden enferulizar a una persona con cartón, con madera, con cuadernos. Antes existían las guías telefónicas, con eso era espectacular para enferular. Nosotros enferulábamos bastante, se trabajaba hasta en hospitales. Yo cuando hice práctica en hospital, enferulábamos con guías telefónicas, enferulábamos con cartón. Imagínense un hospital, ver un paciente con cartón, decir, oye, ¿en qué hospital estamos? Pero es la mejor forma, porque eso también se descarta, ¿no? Los recursos, acuérdense, en nuestro sistema de salud son muy pobres y hay que ver las férulas, hay que ver medidas de férulas, tablillas de madera, etcétera. Eso nos va a ayudar bastante. Por ejemplo, cuando fue el terremoto de Pisco, enferulábamos con parihuelas, enferulábamos con puertas, con ventanas, con lo que encontrábamos, porque no había la férula que tenemos en nuestro botiquín, de toda bonita o ya forradita, ¿no? Y eso pues teníamos que nosotros buscar recursos donde los no había. Heridas. Vamos a ver heridas abrasivas, heridas cortantes, heridas abiertas laceradas, cuando un golpe genera el desplazamiento, o heridas abiertas punzantes o las amputaciones. Esos son tipos de heridas que vamos a encontrar. Todas se tienen que atender de la misma forma. Limpieza de la zona con agua o con solución salina y taponeamiento y traslado.
Ojo, por ejemplo, cuando hay heridas punzantes o de objetos que ingresan a nuestro cuerpo, no debemos retirar. Por más que sea un clavo, por más que sea algo chiquito, no se retira. ¿Dónde debe ser retirado? En el hospital o en el centro médico. No puede ser retirado en otro lugar. Sí o sí, tiene que ser el paciente tratado en un hospital o en un lugar especial para que pueda ser retirado ese objeto. ¿Ya? Lo que me enseñaron en la triada en el rescate. Lo que ingresa en la calle se saca en quirófano. Lo que ingresa en el vehículo se saca en quirófano. Y lo que ingresa en quirófano se saca también en quirófano. O sea, no se puede sacar nada de lo que podamos obtener. O sea, evitemos eso siempre. ¿Cómo se trabaja una herida? Se expone la herida, se corta la tela o lo que nos permita trabajar. No interesa, se corta, se hace desplazamientos. Ojo, si es que es una fractura que está cortando tela, se hace un corte en borde, no se hace un corte en sagueta, se hace corte en borde para poder trabajar, se limpia la superficie, se controla la hemorragia, se previene contaminación adicional como, aparte de la limpieza, se envuelve, se taponea, se coloca correctamente las vendas o apósitos y se taponea. Se mantiene el paciente en reposo, ¿por qué? Porque la sangre perdida puede generar un shock, puede generar que la persona pierda la conciencia o que la persona le baje la presión, muy importante, y tranquilizar al paciente. Eviten que el paciente vea su lesión. Siempre jálenle, si es que pueden, y no hay lesión en cuello o cabeza, jálenle la, 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 la dirección de la cabeza para que pueda direccionarla a otro lado y no ver la herida. Y evitemos expresiones de horror. Ah, su cuánta sangre, te vas a morir, veo tripas. No, esas cosas no lo digan. Manéjenlo, manejo de emociones. Es difícil, sí, es muy difícil, pero eso es, ustedes son brigadistas, tienen una responsabilidad. Uso de EPP, se lo coloco aparte. El uso de EPP tiene que ser irrestricto. Guantes, lentes, mascarilla y si es posible, un mandilón. Porque la sangre puede llevar muchos fluidos. La exhalación lleva COVID. Las secreciones pueden generar cualquier tipo de enfermedad, desde VIH hasta hepatitis, etcétera. Es muy difícil y es triste a veces que por querer ayudar nos transformemos como se dice, en una subemergencia, ¿no? En otro paciente, ¿no? Y eso lo vemos en lo que es en pandemia. ¿Cuántos médicos han caído? ¿Cuántos paramédicos han caído? ¿Cuánto personal asistencial, policía, bomberos, serenazos han caído? Y eso porque por no manejar un correcto uso de EPPs. Y en la actualidad ustedes manejen y vean cuántos médicos se han contagiado, poquísimos. O cuántos se han tornado críticos, muy pocos. Ya no se habla de fallecimiento de médicos. ¿Por qué? Porque ya se aprendió la lección. En bomberos también, en personal de policía también, ya se sabe disgregar, se sabe atender, ¿no? Muy importante. Vamos a ver quemaduras, muy importantísimo también. Y eso les voy a enseñar la regla de los 9 cuando veamos la parte práctica. Las quemaduras son de primero, segundo y tercer grado. No existe cuarto ni quinto grado, eso son mentiras. Aja sacó 3 grados. Primer grado es la quemadura que solamente hay enrojecimiento, quizás algún eritema o ampollita, pero no es mayor. Dolor pasa con el tiempo, solamente agua, no se coloquen nada más, ni tomate, pepino, lechuga, no, esas cosas no sirven. Esas cosas son experimentos que hacemos en nuestro cuerpo. Segundo grado, la quemadura de segundo grado ya genera desplazamiento o rotura de campos, de piel, presencia de ampollas o eritemas. Ojo, no rompan una ampolla, nunca. Cuando rompen una ampolla, están quitando la funcionalidad misma del cuerpo. El cuerpo está regenerando esa zona y está refrescando la zona y está evitando que haya una infección. Muchas veces el paciente gran quemado muere no por la quemadura, muere por la infección. Y en tercer grado es cuando ya las quemaduras destruyen la capa de la piel, dejan a la persona, muchas veces esas grandes quemaduras no generan dolor, ¿ah? No generan dolor. ¿Por qué? Porque hasta nuestros terminales nerviosos se ven quemados. En este caso, pues, quemadura de tercer grado es una atención inmediata y una atención muy fuerte en hospitales. Muchos pacientes fallecen, como les digo, por la gravedad de la quemadura, por la lesión a los músculos o, o al organismo mismo, y sobre todo por la infección. Es un foco de infección abierto, ¿no? Primeros auxilios en quemaduras. Cuando son menores, agua.
agua, nada más que agua, no, picrato, no, agua, sulfanil, agua, no, que me han dicho que el ají es bueno, agua, nada más que agua. Dé confianza a la víctima, tranquilícela, lave, proteja la quemadura de cualquier presión o fricción. Si es en manos o piel, inmediatamente una articulación, hay que tratarla como quemadura grave. ¿Por qué? Porque va a haber movimiento, no va a permitir una correcta cicatrización o sanación de la piel. Quemaduras graves, inmediatamente, si la persona se prende en fuego, que la persona se echa al piso, no que ruede. Eso es algo que ya no existe. Cuando rueda, el fuego tiende a ir siempre hacia arriba. Lo que van a hacer es el efecto de pollo a la brasa. Se van a dorar a la persona. Que la persona se eche al piso e inmediatamente se le tapa con algún elemento que no sea inflamable, una casaca, una chompa, una tela que no sea inflamable, se tapa a la persona y se termina de sofocar las llamas, ¿no? Y eso pues nos va a ayudar a poder controlar. No quite prendas pegadas, llame a la unidad de emergencia, verifique que la persona respire. Muchas veces esas personas entran en paro porque la piel, a lo menos de la parte torácica, comienza a hacer esto, comienza a pegarse y va a generar como una coraza. Si los dedos en las manos, sepárenlos con compresas, si es dedos o manos de pie, se separan, se colocan apósitos húmedos, proteja de presión, prevenga el shock. La persona elévele ligeramente los pies si se puede, para que esa sangre comience a bajar rápidamente y evitemos que la persona entre en un shock. Y siempre se evalúan signos vitales. Una vez que llega el personal asistencial, el personal de apoyo, inmediatamente van a comenzar a humedecer la zona, colocar una vía, puede ser una vía periférica o una intraósea, dependiendo de la quemadura y la ubicación, y vamos a poder garantizar que esa persona llegue a un hospital, ¿no? No debemos, acuérdense, no aplicar ungüentos, mantequilla, hielo, medicamentos, cremas, aceites o aerosoles, no respirar ni soplar. Eso de te soplo para que pase, mentira, estamos pasando toxinas. No toque la piel muerta, no quiera sacarla, no reventar ampollas, lo que les mencionaba, no retirar ropa pegada, eso se hace en el hospital, y no administre nada a la persona vioral. No tengo sed, no le den agua. No tengo sed, no le den agua. Quiero tomar agua, no le den agua. ¿Por qué? Porque la persona puede aspirarse. Si la quemadura es grande, puede hacer que haya disfunciones. Y esas disfunciones puede hacer de que una mala respiración haga que el agua vaya hacia los pulmones y genere una neumonía aspirativa. Vamos a ver lo que es OVACE. Las obstrucciones pueden ser leves o graves. Objeto extraño va a generar lo que es un OVACE, obstrucción de vía aérea con cuerpo extraño. Esto hay una maniobra, que es la maniobra de Heimlich. Se las vamos a verlas en la práctica. En este caso sí, vamos a practicar, vamos a tener que tener a la persona parada con todas las precauciones del caso y evitar en este caso, bueno, por eso no se ha hecho en la práctica porque había que haber contacto y ese contacto podía generar pues que algún tipo de contagio. Ahorita no sabemos, todos estamos en riesgo, ¿no? Por el tipo de este virus es muy viral, está considerado ya como el sarampión y en este caso iba a haber contacto, por eso decidimos hacer la parte, y esta es la parte teórica nada más. Las causas puede ser obstrucción de la lengua, la glotis, objetos extraños, sobre todo en los niños que se meten cosas a la boca, o nosotros que estamos comiendo un caramelo y nos lo pasamos y de casualidad nos atoramos, o comida. Puede ser obstrucción por enfermedades también. ¿Cómo se tiene que trabajar? Se tiene que trabajar o maniobrar de diferentes formas. Lo vamos a ver en lo que es la práctica. Acá está la famosa cadena de supervivencia. Veamos la cadena de supervivencia, sobre todo cuando hay un paro, lo vamos a ver también en práctica. Llamar, las compresiones rápidas, la desfibrilación temprana. Si no tenemos un objeto para desfibrilar, quien se encarga de eso es la ambulancia o el personal de salud que llega a atender. Todas las ambulancias AMU y bomberos tienen un desfibriladores portátiles o DEAs, son desfibriladores externos automáticos. Ellos hacen todo el trabajo y traslado a un hospital. Esta cadena, si se rompe en algún momento, va a generar un problema. Tenemos que evitar que se rompa. Tenemos que evitar que nos genere un mayor daño, ¿no? La famosa maniobra de Heimlich, como le decía, consiste en abrazar a la víctima por la espalda, colocar el puño en la zona de la apófisis sifoide, que es la boca del estómago, y generar compresiones hacia adentro y hacia arriba. ¿Para qué? Para que neumáticamente se genere una presión de expulsión. Y lo que va a hacer es expulsar el objeto extraño. ¿Cuándo sabemos que hay una obstrucción de vía aérea? Cuando la víctima no habla, no tose, no respira, se coloca amoratado, se pone pálida, o cianótico, o eso le digo amoratado,
pierde conciencia, puede colapsar. Normalmente el símbolo de Heimlich o el síntoma de Heimlich es que la persona lleva las manos hacia el cuello. No sabemos por qué, es un acto reflejo, que cualquier persona que sufre una obstrucción de vía aérea automáticamente lleva sus manos a su cuello. No habla, no respira. En ese momento acérquense, informen lo que van a hacer y se procede a atención al paciente. En maniobra consciente lo vamos a ver, víctima consciente se ha separado, víctima inconsciente se ha acechado como una especie de RCP, pero de diferente forma, y una vez que la persona expulsa el objeto, se coloca en posición lateral, una posición de recuperación, como le llamamos, ¿no? Para evitar que si existe vómito o existe un retorno, pueda ser evacuado y no genere una obstrucción nuevamente, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, consulta, algo que no ha quedado claro? Esta parte es teórica, como les digo. La parte práctica la vamos a ver cuando ya podamos nosotros podamos encontrarnos en ese momento y podamos realizarla. Les estoy pasando la parte de la evaluación de la parte práctica. En el chat, por favor, todos lo pueden ver. Necesito que me confirmen. ¿Todos pueden ver esta ruta, este link? Sí. Sí. Listo. Tenemos hasta el día miércoles para que lo puedan responder. ¿Ya? Por favor, respóndanlo para poder nosotros ver la parte, el avance de la parte práctica, generar pues las verificaciones y reforzar en el día de la parte, perdón, la parte teórica. Y el día de la parte práctica, reforzar algo que no haya quedado claro o avanzar y poder enseñarle las maniobras. En este caso hemos visto la parte, lo que es el gráfico. No hemos visto la parte de lo que es maniobra. Y acuérdense, si ustedes dudan, si ustedes no saben, es preferible que otra persona lo haga, ¿no? Y sobre todo, protéjanse, cuídense, pónganse su mascarilla, utilicen, como les digo, este virus ahorita está pateando a todo el mundo, está pateando horriblemente a todo el mundo. La carga viral es muy grande, es un virus comparado con el sarampión, imagínense, que el virus del sarampión era el virus de mayor contacto y de mayor carga que podía haber. O sea, el sarampión estaba presente en todos lugares, contagiaba a todos. En este caso, la variante nueva, la Omicron, es esa. Es una variante muy contagiosa, es una variante muy, muy volátil, pero que gracias a Dios está golpeando menos porque muchos ya tenemos las 3 vacunas, estamos utilizando medios de protección y sobre todo estamos cuidándonos, ¿no? Yo tuve hace una semana y media casi, me dio nuevamente, me dio COVID, me dio la variante Omicron, ya la pasé, solamente me afectó un poquito la garganta, nada más, ya no tuve necesidad de irme a un hospital, no tuve necesidad de estar intubado nuevamente, pero como les digo, es solamente cuidado y solamente protección. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier consulta, por favor. ¿Existe alguna duda, consulta, algo que no haya quedado claro? No la pueden difundir, ya que sé que Jeff la está grabando. Sí, luego me la van a tener que pasar, por favor. Sí, sí, no te preocupes, les vamos a pasar le vamos a pasar el material. No sé si Claudia te lo pasó. Creo que se están Esta charla está grabada, esta capacitación Sí, está sí, grabada. está siendo grabada. Te la vamos a pasar. Sí, no te preocupes, pero creo que estás, a ver, yo te he silenciado, Fátima, por si acaso. Lo que pasa es que está cerca alguien que está haciendo cruce. Sí, está siendo grabada, yo se las voy a pasar, al igual que el material, creo que Claudia les pasó el material. No se preocupen, esto va a ser reforzado en una parte práctica. Sí o sí tiene que ser reforzado en una parte práctica. ¿Ya? ¿No hay dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro para poder ayudarlos? No, todo claro. Sí, claro. Listo, perfecto. Entonces, damos por finalizada la capa de hoy día. Esperemos que pronto sea la práctica. Esperemos con la carga viral que ya está disminuyendo. Y nada, pues sigan cuidándose y yo les voy a pasar el material. Mejor dicho, Claudia les va a pasar el material para que puedan completar. ¿Listo? No se olviden de llenar, por favor, hasta el día miércoles se va a cerrar el enlace. Tenemos hasta el miércoles para que puedan llenar esa pequeña evaluación. Y nada, listo, nos estamos viendo. Cuídense. Listo, buenos días con todos. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos.